Hermanos, gracia y paz. Agradecemos al Señor que nuevamente podemos estar juntos alrededor de su presencia. Cuando nosotros nos reunimos, lo que nosotros siempre vemos es que lo que hacemos es compartirnos a Cristo. La Escritura habla que tenemos que edificarnos los unos a los otros, ¿cierto? Y la Escritura también nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es su palabra, es su logos, y lo que sale de la boca de Dios es Cristo. Entonces lo que hacemos nosotros es darnos a Cristo, darnos una medida de Cristo. La Escritura habla en el aspecto de la resurrección y el tribunal de Cristo, en Mateo y en Lucas, cuando habla que quién es el buen siervo o el mayordomo fiel y prudente que da el alimento a su tiempo. Y Lucas dice que da la ración a su tiempo. Ahí la palabra griega ración es citometrón, que es una palabra compuesta, citos, trigo y metreo, medida. O sea que lo que nosotros hacemos es darnos una medida de trigo. Y el pan se hace ¿de dónde? Del trigo. O sea que lo que nosotros hacemos es darnos ¿a quién? Una medida de Cristo. Todos nosotros somos responsables en nuestra vida como creyentes de estar trabajando en Cristo para que cuando vayamos a su casa presentemos los frutos y nosotros podamos alimentarnos de lo que hay en Cristo en cada uno de nosotros. Amén. No es solamente una responsabilidad del predicador, es una responsabilidad de la iglesia, involucrarse con el Señor. En estas reuniones pasadas hemos hablado acerca de cómo Cristo, que es llamado el último Adán, le dio muerte al último de la raza de Adán en la cruz. Y en la reunión siguiente estuvimos hablando cómo debíamos pedirle a Dios que esté pasando el cuchillo sobre nuestra carne para que el servicio en su casa sea espiritual. Y efectivamente Pablo en Filipenses relaciona el servicio con la circuncisión. ¿Sí? Y la circuncisión es en relación con la carne, porque efectivamente hay mucha carne sirviendo en la casa de Dios, lastimosamente, y la carne es experta en imitar las cosas de Dios. Y no hay un discernimiento claro en la iglesia, pues creemos que aquel servicio es espiritual, pero Dios nos va a revelar efectivamente que hay un servicio que tiene que ser tratado. En estas reuniones siguientes, con el favor de Dios, de los hermanos, vamos a hablar de escatología, pero una escatología en la cual nos va a llevar a arrepentimiento, eso esperamos. Una escatología en la cual nos va a llevar a temer más a Dios y amar más a Dios, hermano. Cuando estudiamos teología sistemática, hay una rama que se llama la teología natural, ya los hermanos conocen, que es como Dios se revela por medio de la creación, Romanos 1:20, porque su eterno poder y deidad, ¿sí?, se conocen por medio de la creación. Y existe algo también que se llama la teología propia en la rama de teología sistemática, que es el tratado acerca del ser de Dios. Pero hay un aspecto de Dios que nosotros también deberíamos conocer, aunque ya hemos conocido muchos aspectos de Dios en casa, en la ciudad donde soy. Dimos una serie que se llama Las tres personas divinas en el único Dios verdadero y estuvimos mirando estos aspectos del ser de Dios, como son sus atributos incomunicables, como su inmutabilidad, como su eternidad, como su omnisciencia, omnipresencia. Pero también hay un aspecto que deberíamos estudiar mucho más, aparte de saber que Dios es todopoderoso, que es omnisciente, que es eterno, que es inmutable y es Dios como juez, hermano. Hay veces nosotros nos olvidamos del aspecto de que Dios algún día va a juzgar todas las cosas que nosotros vemos. Entonces la parte que vamos a considerar de escatología va a ser de Dios como juez. Vamos en esta primera reunión a hacer una introducción acerca de poder ver las escrituras, cómo se revela Él como un juez y qué espera de nosotros como el cuerpo de Cristo. En la reunión siguiente vamos a mirar varios juicios. Vamos a mirar el juicio que Dios le hace a Babilonia, el juicio que Dios hace al anticristo, el juicio que se hace en el tribunal de Cristo, el juicio que se hace a las naciones vivas, el juicio
que se hace al diablo y a sus ángeles, el juicio que se hace a las naciones muertas y el juicio que se hace a la muerte. Porque la Escritura dice que el último enemigo a ser vencido es la muerte. No el diablo, hace rato lo vencieron. Ese no es el último enemigo. El último enemigo es la muerte. Entonces, en la segunda reunión vamos a considerar esos juicios y cuando podamos, en una tercera reunión, vamos a hablar del último juicio, que es el gran trono blanco, donde vamos a mirar que es la culminación de todos los juicios de Dios. Vamos a considerar entonces primero en Romanos 5, versículo, vamos a leerlo desde el 14, hermanos. Regularmente en el griego del Nuevo Testamento existen dos palabras que se traducen como juicio, pero deberían ser más específicos los traductores en el momento de traducir para que nosotros podamos entender bien. Hay una palabra griega que es la palabra crisis, que crisis no es el veredicto final, sino crisis es el proceso de investigación para llegar a un resultado, y en este caso el resultado sería la palabra griega krima, que significa sentencia condenatoria. Entonces, vamos a leer Romanos 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿quién es Adán? El cual es figura o tipo del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16, y el que nos interesa ahorita. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces vamos a ver un aspecto de Dios como juez. Dios, ¿por qué tiene que juzgar todas las cosas? Primero acá nos dice que a causa de la transgresión o de un solo pecado ha venido un juicio y por ese juicio hay una condenación, ¿sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ahí la palabra griega es crisis, o sea, esta es la acusación. Cuando los hombres se presenten delante de Dios que no quisieron recibir el testimonio de la luz, van a ser acusados de eso, y esta será la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hay un juicio en los hombres por causa de ese pecado y ese juicio va a llevar a una condenación, pero tiene que haber un juez que ejecute todo ese juicio y ese juez es Dios, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué dice las Escrituras acerca de Dios como juez. Hoy va a ser la introducción. Génesis 18. Y vamos a llegar al contexto donde estaba Lot, que había sido llevado cautivo, que es una vergüenza para un creyente ser llevado cautivo por el pecado, donde tienen que intervenir los espirituales, ayudarle. Entonces estaba Lot cautivo por los reyes, la guerra que hubo de la conferencia de los 5 reyes contra los 4 reyes. Y entonces Dios se le manifiesta a Abraham y Dios estaba buscando que alguien intercediera por Lot. Entonces, como Abraham percibe eso en su interior, conoce la voluntad de su Señor, empieza a ver como una especie de negociación. Señor, ¿y si hay tantos justos? ¿Y si hay tantos justos? ¿Cierto? Hasta que llega el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bueno, ese va a ser nuestro texto base. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, el único que tiene capacidad para juzgar
equitativamente es Dios. Porque el Señor nos dice que le dejemos la venganza a Él, porque la venganza nuestra es una medida inexacta. De pronto tú le puedes dar una medida superior o una medida inferior. Pero el cetro de Yahvé es un cetro de equidad. Él es equitativo para pagar a cada uno lo que se merece, ¿cierto? Entonces, por eso el juicio y la venganza se le deja a Él. La Escritura también dice en 2 Timoteo 4 que Él es el juez justo. Y también dice en Jeremías que Él es el juez de toda carne, ¿cierto? Entonces, los hombres, los cristianos, nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. Y nosotros como creyentes debemos tener una clara convicción cuando nos presentemos ante nuestro Señor. Y muchas veces nosotros vivimos como si no le fuéramos a dar cuentas a Dios de nuestra vida como creyentes, hermano. Nosotros debemos tener una conciencia clara que todo lo que estamos haciendo tenemos que presentárselo ante el Señor, hermano. ¿Amén? Entonces, el juez justo ha dado leyes. Vamos a leer Isaías 33. Isaías 33, vamos a leer varios versículos, hermanos. Va a ser un poco larga la reunión, así que preparémonos. Isaías 33, versículo 22. Isaías 33, versículo 22. Porque Yahvé es nuestro juez. Nos gusta saber que Dios es todopoderoso, nos gusta saber que Dios es amor, pero también nos debe gustar saber que Dios es juez, hermano. Va a juzgar los pensamientos de los hombres. Yahvé es nuestro legislador. Reina Valera de 1865 dice dador de leyes. Y la palabra hebrea significa establecer leyes y grabarlas en piedras. Entonces el juez justo, ¿qué hace? Da leyes a su pueblo. Y en base a esas leyes que le da a su pueblo, es en base a esas leyes que el juez justo va a juzgar y establecer un juicio, ¿cierto? A todo lo creado, porque incluso la creación misma se va a establecer un juicio sobre ella. Entonces, tenemos a un juez justo y el juez de toda la tierra no hará lo que es justo sobre la tierra. Este juez justo nos ha dejado leyes, ¿sí? Y aparte de dejarnos leyes, nos ha dejado su palabra. ¿Sí? Esto lo conocemos nosotros por Romanos. Vamos a ir a Romanos 1, versículo 17. Estamos haciendo una introducción hoy, hermanos. Y esperamos que esta escatología nos lleve a buscar a Dios, hermano. Nos lleve a acercarnos a Dios, nos lleve a humillarnos al Señor y nos lleve a arrepentirnos ante el Señor, hermano. Hermano, ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque soy creyente. El hermano Lee decía que nosotros teníamos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, hermano. Romanos 1, 17. Entonces mire qué es lo que pasa. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, por medio del Evangelio, nosotros podemos tener una conciencia de cómo es la justicia de Dios por medio de su palabra, ¿sí? Porque aunque el Evangelio nos habla de las buenas noticias, también nos muestra otro aspecto. El mismo Evangelio nos muestra la justicia de Dios y podemos entenderla por su palabra. Podemos entender el juicio que Dios le hizo al pecado y al diablo. Podemos entender el aborrecimiento que Dios tiene con aquello que es contrario a su voluntad. Podemos conocer la justicia de Dios por el Evangelio. Entonces, el juez justo da leyes, establece leyes para que nosotros andemos en esas leyes y nos da su palabra para que nosotros podamos conocer la justicia que Dios ha establecido en ella. Mira, Adán quebrantó la ley. ¿Cuándo quebrantó la ley? Cuando Dios le dio un mandamiento. Fue en ese momento
que la ley fue quebrantada, la ley de Dios. No comerás, ¿cierto? Ese era el mandato. La Septuaginta, la versión griega, da a entender que era un mandamiento, una ordenanza. Entonces, cuando Adán desobedece, transgrede la ley del Señor. Entonces, nuestro juez justo nos ha dejado leyes y nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos seguir, y en base a eso va a haber un juicio a cada uno de nosotros. A los creyentes, a los inconversos. El diablo ya fue juzgado, ¿sí? Ahorita lo que va a suceder es la sentencia condenatoria sobre ese juicio que Dios hizo sobre él. ¿Listo? Entonces, tenemos un juez justo, tenemos un juez que establece leyes y tenemos un juez que podemos conocer su justicia por medio del evangelio. Entonces, como nosotros tenemos esto y cuando nosotros nos acercamos a su palabra, ¿sí?, va a haber algo en nuestro interior que se va a descubrir. Vamos a ir al Salmo 51. Todos sabemos cuál es el Salmo 51, ¿cierto? Después de que David, el hombre que era conforme a la voluntad de Dios, ha adulterado, ha asesinado, y David sabe que por la ley muere, porque lo que él hizo era acreedor, como dijo un hermano, de la hoguera. Él iba a morir apedreado 2 veces, ¿sí? Entonces, en el Salmo 51, David entiende que si apela a la ley se muere. ¿A qué apela él? A la gracia. Límpiame con hisopo para ser limpio, ¿sí? Entonces llegamos al versículo 4. Entonces, cuando tenemos las leyes de Dios y cuando tenemos el evangelio de Dios, sucede lo que sucedió, no recuerdo bien si es con el rey Josías, los hermanos me ayudan, que la ley se había perdido y la encontraron. Y cuando encontraron la ley, hubo un arrepentimiento en el rey y arrepentimiento en todo mundo porque estaban desobedeciendo la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, cuando están las leyes y el evangelio de Dios, nosotros nos acercamos a él y llegamos al versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado. Entonces, cuando tenemos las leyes de Dios y cuando conocemos la justicia de Dios y la palpamos, nos damos cuenta en nuestra vida que lo que hemos hecho es ofender al Señor. Hermano, pero si yo no le golpeo a mi esposa, yo no soy infiel con mi esposa, yo no robo en la empresa, pero cuánto orgullo, cuánta vanagloria, cuánta envidia, cuánta irresponsabilidad con la vida de Dios hay en nuestra casa. La Escritura dice en Colosenses 3:6, la palabra de Dios mora en abundancia, ¿cierto? ¿Y si mora en abundancia en mi casa la palabra de Dios? ¿O qué mora? ¿El entretenimiento? ¿La televisión? ¿Crees que eso no tenemos que arrepentirnos? ¿Ah? Además, la Escritura dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo se le cuenta? Lo que sabemos hacer que es bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Entonces, cuando tenemos la ley, cuando tenemos el evangelio de Dios, Señor, contra ti solo he pecado, Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Entonces la palabra del Señor descubre nuestra vida. Descubre nuestra vida en relación con la vida divina. Descubre nuestra lejanía o nuestra cercanía a Dios. Descubre cómo le hemos fallado, cómo le hemos pecado, pero también descubre cuánto has vivido por amor de su nombre. La Biblia tiene eso. Es como una espada de 2 filos, hermano. ¿Cierto? Entonces, ese mismo aspecto nos lo dejó el Señor Jesús. Vamos a leer Juan 16. Juan 16, vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo. Juan 16, vamos a leer del versículo 7. Juan 16, versículo 7, viene hablando de la venida del Paracleto, del Espíritu Santo. Y vamos a leer del versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuere el Consolador, el Paracleto, ahí creemos que debe dejarse transliterado, porque Consolador no refleja la fuerza de la palabra griega completa, ¿sí? Como dice la textual. El Consolador, el Paracleto, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué va a pasar cuando venga el Paracleto en nuestro tiempo? Cuando Él venga, va a hacer unas cosas en medio del mundo. Convencerá o reconvenirá o reprenderá al mundo de 3 cosas. Miren lo que va a hacer el Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, entonces tenemos, va a convencer al mundo ¿de qué? De que tiene pecado. ¿A quién utiliza el Espíritu Santo para convencer al mundo de que tiene pecado? A la iglesia. La iglesia es la encargada de darle a conocer al mundo que está en pecado. ¿Sí? Somos los encargados de eso. Porque el Espíritu Santo por medio de la iglesia va a reprender y convencer al mundo. Tú estás en pecado. Y muchas veces las personas no van a arrepentimiento porque creen que son buenos. ¿Sí? Como no mato, como no robo y ayudo a los viejitos a pasar la calle, entonces soy bueno. No, hermano. ¿Sí me entiendes? Hay una naturaleza caída en el hombre y hay un juicio y una paga por ese pecado. Entonces la iglesia es la depositaria de darle a conocer al mundo que está en pecado y que está en enemistad con Dios. ¿Listo? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia. Y aquí vamos a ver 3 personas. 3 o 2. Porque hay algunos que dicen que el diablo no es una persona. Entonces, el hombre nació muerto por causa del pecado que el diablo introdujo en el hombre. Hay una figura bien particular para entender el pecado. Ustedes recuerdan en Números, creo que es Números 21, cuando los israelitas que dicen que están hastiados del maná, que tienen fastidio del maná, entonces vienen unas serpientes ardientes y muerden a los israelitas, ¿recuerdan? Esa mordedura es como si la serpiente hubiera inyectado su veneno en el cuerpo del hombre. Eso representa la obra que el diablo hizo en el hombre. Inoculó su veneno en el alma del hombre. ¿Cierto? Entonces, hay un pecado que es en Adán por causa del diablo, y si las personas salen de ese pecado que es en Adán por causa del diablo y creen en el evangelio, pues ¿qué dice el texto? Van a la justicia, son justificados. Entonces, por eso dice de pecado y de justicia. Pero si las personas se mantienen en el pecado que es Adán por causa del diablo, entonces ¿qué pasa? Va a haber un juicio, hermanos, y nadie podrá escapar. De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en relación con ese juicio, hay un término en el Antiguo Testamento que yo creo que los hermanos lo conocen, y es el día de Yahvé. Así se llama en el Antiguo Testamento. Es el día en que Dios va a intervenir para hacer juicios sobre todo, hermano. Sobre todo. Vamos a leerlo en Malaquías, solamente Malaquías, porque son varios los textos. No pretendemos agotar el tema. Vamos a Malaquías 4, versículo 1. Malaquías 4, versículo 1. Esta es la introducción, hermanos. Malaquías 4, versículo 1. Pues en nuestras Biblias aparece como el último libro del Antiguo Testamento, pero en realidad es Crónicas. La Biblia hebrea, en su división, tiene como último libro a Crónicas. Malaquías 4:1 tiene un subtítulo: el advenimiento del día de Yahvé. Porque he aquí viene el día. No nos dice qué día, solo dice el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Yahvé Sebaot, y no les dejará raíz ni rama. ¿Sí? Pero como para entender un texto, vamos al contexto. El versículo 5 nos aclara cuál día es. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día
de Yahvé. ¿Y cómo es ese día? Grande y terrible, hermano. Los hombres de la historia que se han creído dioses, los Césares, Stanley, Hitler, Mussolini, el Buda, Dalai Lama, todos estos hombres no saben, no tienen entendimiento que el día de Yahvé se llama grande y terrible, hermano. Dios es amor, claro que Dios es amor, pero también es un juez justo, hermano, y no podemos olvidar eso, hermano. Todos los hombres se tienen que presentar ante el Señor. Y cuando estábamos escudriñando este tema ayer y hoy, entró en nuestro interior un temor, porque sabemos que estamos faltos cuando nos presentemos ante el tribunal del Señor, hermano. El Señor nos socorra a todos. Entonces el día de Yahvé es el momento en que Dios intervendrá en esta historia para juzgar todas las cosas, ¿cierto? Pero como el Padre y el Hijo son uno en unidad, el Padre ha hecho algo con su Hijo. Y todo el juicio se lo ha dado a su Hijo amado, ¿cierto? Vamos a leer Juan 5. Juan 5, vamos a leer el versículo 22. Recuerda que leímos que Yahvé, Dios es un juez justo, ¿cierto? Y Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Cómo es eso? Ay, Señor. Y luego dicen que Jesucristo no es Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? A su Hijo. Jesucristo es el varón aprobado por Dios. Jesucristo es el que está puesto para juzgar todas las cosas. Porque al Padre le plació. ¿Cierto? ¿Para qué Dios le dio el juicio al Hijo? Amén, porque hay algunos que no quieren honrar al Hijo. Entonces, cuando estén siendo juzgados, van a ver al Hijo sentado en el trono del Padre, juzgándolo. Y ahí se cumple esa palabra que dice, toda rodilla se doblará. Hoy se dobla la iglesia, ¿cierto? Las rodillas hoy la iglesia dobla las rodillas y reconoce a Jesucristo como el Señor. Pero ese día las van a tener que doblar y van a reconocer que ese sí era el Señor. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pasemos al 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Listo? Entonces ya el Señor Jesucristo empieza a introducirnos a nosotros, los cristianos y a los judíos creyentes, en que Dios estableció un hombre para juzgar todas las cosas. ¿Sí? Dios mismo en espíritu, sin necesidad de haberse encarnado, podía juzgar todas las cosas. Pero Dios va a colocar un hombre para que juzgue todas las cosas. Pero cuando hablamos de un hombre, también estamos hablando de un hombre corporativo. Y vamos a ver cómo la iglesia también es llamada a hacer juicio juntamente con el Señor, hermanos. ¿Sí? Y sumemos el mismo, que habla de lo mismo, lo habla Hechos 10, ahí adelante en Hechos 10, versículo 40. Ya van viendo que leemos más textos, es mejor para nosotros. Hechos 10, versículo 40. Aquí está Pedro en casa de Cornelio. Y cuando tú empiezas a mirar la sabiduría multiforme de Dios, empiezas a mirar la manera de los hermanos, cómo poder introducir el evangelio de Dios o la palabra de Dios en medio de las personas que están escuchando. Y de acuerdo a lo que escuchen, de acuerdo a las personas que estén, de acuerdo a esas personas, entonces nosotros debemos tener sabiduría para hablarle. Voy a poner un ejemplo. Esteban, cuando estaba apedreado, ¿de qué habló? Habló de Jesucristo, pero partiendo por la ley. Cuando tú ves, porque toda su audiencia era judía, ¿cierto?
Cuando tú ves, Pablo está en Atenas y habla del evangelio del Señor, ¿por qué empieza hablando? Por la creación, porque ellos son filósofos, les gusta la astronomía, ¿cierto? Pero Pedro en Cornelio no podía hablarle de la ley judía porque Cornelio no era judío. Y tampoco podía hablarle de la creación porque no era filósofo. Entonces le empieza hablando ¿por quién? Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, hermano. Deberíamos temblar ante el Señor, hermano, de saber que tenemos que presentarnos ante Él. Y si no tenemos lo necesario para presentarnos ante Él, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, nuestro Señor Jesucristo va a juzgar todo, todas las cosas, tanto los vivos como los muertos. Y entonces ahorita en las próximas reuniones vamos a mirar cómo va a ser el desarrollo del juicio. Y Hechos 17:30 habla lo mismo. Hechos 17, versículo 30. Hechos 17:30. Aquí es Pablo en Atenas, en Berea, en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque vio los altares, muchos altares en los cuales se adoraban dioses paganos. Por ejemplo, si tú ves el versículo 22, Pablo puesto en pie en medio del areópago dijo: varones atenienses, en todo veo, observo que sois muy religiosos. ¿Sí? Ahí la traducción es una traducción, pensaría yo, que muy simple, de pronto no quería ofender las conciencias. La palabra griega es deisidaimonesteros, que significa adoradores de demonios. Eso es lo que significa. ¿Sí? Y la pechita es una traducción que traduce adoradores de espíritus malignos. Es que no es solamente adoraciones a estatuas, es adoración a demonios, hermano. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, o sea, en los hombres adorando a los que por naturaleza no son dioses. Porque esos dioses eran ¿de qué? Plata, madera, piedra, oro y de metales. No son de naturaleza divina, ¿cierto? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, hermanos. ¿Sí? Esto es lo que tenemos en el trono de Dios. Un juicio establecido con justicia, porque los reinos y los imperios que hemos tenido en la tierra, ninguno ha sido justo. No se ha levantado ningún reino y ningún rey justo. Por más que quiera ser justo, no va a poder. Por eso esperamos ese reinado justo. Un reino de equidad, un reino de justicia, un reino que pagará a cada uno lo que se merece. Sea bueno, sea malo. Incluso a los creyentes. Que es donde vamos a llegar. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo en ese juicio? Romanos 2, versículo, vamos a leer el Romanos 2, vamos a leer el 12 y vamos a sumarlo con el 16. Entonces estamos viendo cómo el Padre le dio el juicio al Hijo, ¿cierto? Ok. Romanos 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué dice la Escritura? Sin ley también perecerán, y todos los que han pecado, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, no se salva nadie. El que estuvo sin la ley y el que estuvo con la ley.
y serán juzgados, y sumémoslos con el 16, ¿cuándo? El día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué va a juzgar Dios por Jesucristo? Los criptos, los secretos, lo oculto y lo escondido del corazón de los hombres, hermano. En ese momento se va a sacar todo a la luz. Millones y millones de personas en el juicio del trono blanco y siendo sus obras expuestas. Todo el mundo va a conocer lo que había en lo oculto. Para el mundo, ¿cierto? Pero para la iglesia también. Todos los hermanos reunidos en el tribunal de Cristo y los libros van a ser abiertos. Es como si hoy ahorita nos pasaran un libro de mi vida acá y empiezamos a leerlo de todas las cosas que nosotros hacíamos. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Entonces el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Entonces, por eso en Apocalipsis vemos esa visión tan especial que tuvo Juan. Vamos a ir a Apocalipsis para mirarla. 1, vamos a leer desde el versículo 12, ¿cierto? Apocalipsis 1, versículo 12. Entonces, Juan tiene una visión estando en Pasmos, ¿sí? Una voz le habla cuando él estaba en el Espíritu, y el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué quería ver Juan? La voz. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, por eso ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús, estaban los 11 apóstoles reunidos, ¿y qué hace el Señor Jesús? Se hace visible, no que cruce las paredes. Esa propuesta no la creo. Que puedes materializar y materializar su cuerpo a gusto. Dios no es ningún mago. Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el medio, ¿cierto? Entonces lo que hace es visible su presencia. Entonces Él está en medio de los candeleros, Él está en medio de la iglesia. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Mira el lenguaje que utiliza Juan. ¿Acaso Juan no estuvo con él 3 años y medio? ¿Acaso Juan no se recostaba en su regazo? ¿Acaso Juan no era llamado el discípulo amado? Dice, el que tú amas, ¿cierto? Pero Juan lo conocía de una manera. Ahora dice, lo ve, es como el Hijo del Hombre. Porque Jesús muchas veces dijo que era el Hijo del Hombre. Claro, porque aquí lo está viendo en una gloria, ¿sí? Lo está viendo en su gloria y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Aquí la palabra donde dice de una ropa que llegaba hasta los pies es una sola palabra. La palabra griega poderes, ¿sí? Pous significa poderes. Pous significa pie y airo significa unir. O sea, una ropa que llegaba hasta los pies y lo unía. ¿Qué tenía en esa ropa? Ceñido por el pecho con un cinto de lomo, o sea, como sacerdote. Estaba presentándosele, aparte de un ser glorificado, también se le estaba presentando como sacerdote. ¿Cómo más se le presentó? 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, ¿sí? En la antigüedad, en los años 1500, 1400, los que han visto películas o series de ese tiempo se dan cuenta que cuando había un tribunal, había un juez que tenía peluca blanca. ¿Ustedes no lo han visto, cierto? Ok. Entonces tenemos a nuestro Señor que nos aparece con cabello blanco, hablando de su eternidad, pero también su cabello blanco nos habla de lo que ya leímos. El Padre le dio el juicio ¿a quién? Al Hijo. Por eso aparece Él con cabello blanco y también sus ojos
como llama de fuego. O sea, no es que las imágenes supuestamente de Jesús lo pintan y en los ojos le ponen un fueguito. No, eso es que escudriña lo más profundo de tu ser, hermano. ¿Sí? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, el calcolíbano, el bronce bruñido. Entonces, ¿por qué Jesús puede hacer juicio? Porque Jesús mismo pasó por el juicio de Dios. El Señor no hace algo que ya no nos pide algo y no hace algo que no haya experimentado, ¿cierto? Él mismo pasó por el juicio de Dios y por eso dice, semejantes al bronce bruñido como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Vamos a mirar que aquí, aunque aparece con ojos como llama de fuego, mira cómo lo presenta Cantar de los Cantares. Vamos a ir a Cantar de los Cantares. Eso está después de los Salmos, después de los Proverbios, después de Eclesiastés y tenemos a Cantares. Vamos a ir con el capítulo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 12. Mire qué es lo que dice. Mire cómo presenta la esposa al esposo. ¿Cómo se presenta Cristo acá? Sus ojos como palomas junto a los arroyos del agua. O sea, aquí expresan el amor de Cristo por su amada. Pero en Apocalipsis se acabó la misericordia, hermano. Ojos como llama de fuego, hermano. ¿Sí? Hoy Él los mira con amor, pero llegará un momento en que Dios juzgará todas las cosas, hermano. ¿Cierto? Señor nos ayude, hermano. Ahora, esa figura de Cristo con cabello blanco, ya nosotros la conocemos por Daniel, ¿cierto? Vamos a leerla. Vamos a leerla en Daniel. Eso es Daniel 7, versículo 9. Viene hablando del contexto del anticristo. Y viene al versículo 9. Amén, hermanos. Daniel 7, versículo 9. Vamos a leerlo hasta el 10. Amén, lo tenemos, hermanos. Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. La misma figura que aparece el Señor Jesús en Apocalipsis. El Padre, que es el que juzga, le dio todo el juicio al Hijo. El Padre que tiene cabello blanco, lo representan acá, con cabello blanco, no es que tenga cabello blanco, lo representan con cabello blanco. Habla de su eternidad, su antigüedad, pero también es el que está puesto para juzgar. Y ese juicio todo se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo, ¿no? Un anciano de días cuyo vestido era blanco como la blanca nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y preste atención, ¿cómo era su trono? Su trono llama de fuego. Pero siga leyendo. Y las ruedas del mismo eran ¿qué? Fuego ardiente. Pero siga leyendo. Y un río de fuego procedía, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Por qué ahora cuando el juez se sienta vemos fuego por todo lado? Porque Dios es fuego consumidor, hermano. Cuando los hombres se presenten delante de él para ser juzgados, Dios va a juzgar como juez y Dios es fuego consumidor en los dos aspectos, tanto para con el mal, tanto para con nosotros, consumir todo lo que hay en nosotros, ¿cierto? Eso lo dice Hebreos, vamos a ir a Hebreos 9, Hebreos, ya le digo que 12:29. Hebreos 12:29. ¿Hay algún hermano o hermana que nos puede leer el texto con voz de trompeta?
Con toda libertad, hermanos. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, pero también es amor. Claro que Dios es amor. Pero no debemos olvidar que Dios es fuego consumidor, hermano. Y está listo para hacer juicios sobre el pecado, sobre la maldad y sobre el mundo. Ese aspecto no lo debemos olvidar de Dios. Y nosotros caminamos tan livianamente en nuestra vida como cristianos, creyendo que Dios no es un juez justo, hermano. Entonces vimos un aspecto de Dios como juez, hicimos una introducción, pero también recuerde que la iglesia es depositaria del Espíritu Santo, ¿cierto? A la iglesia se le ha dado dones, los dones del Espíritu, ¿cierto? Cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu, todo creyente sobre la faz de la tierra, no solamente los que estamos acá, todo el que ha confesado a nuestro Señor como el Cristo, como el Señor, ha recibido el Espíritu Santo. Y lo que estuvimos hablando en las reuniones pasadas es que Dios está queriendo que nosotros expresemos la imagen de Él en todos sus aspectos. Por ejemplo, Dios se presenta como un labrador en Génesis, ¿cierto? Luego tenemos a hombres como Pablo diciendo que Él es el labrador también. Entonces Dios está queriendo que nosotros podamos reproducir aquello que Dios mismo es. Pero Dios también está requiriendo que la iglesia pueda juzgar. Oye, hermano, ¿cómo va a decir eso sabiendo que Mateo dice, no juzguéis para no ser juzgado? ¿Sí? Si tú estableces un juicio en la carne, vas a ser juzgado. Pero la Escritura dice que el espiritual lo juzga todo. Ay, el hermano le falta amor, ¿cómo se le ocurre juzgar al hermano? ¿Cómo se le ocurre juzgar a la hermana? Te falta amor a ti porque no quieres creer la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a leer un texto solamente en Samuel, primera de Samuel 24. Vamos a leer acá. Cómo los hombres en el Antiguo Testamento que se acercaban a Dios, que palpaban a Dios, tenían la realidad de que Dios es un Dios justo que establece juicio en todas las cosas, ¿sí? Y estos hombres entendían que deberían dejar a Dios juzgar todas las cosas y los juicios que ellos emitían deberían ser iniciados por Dios. En el caso que vamos a leer es el caso de Saúl y Samuel, ¿cierto? Ya a Saúl se había vuelto loco, porque esa era la palabra. Saúl se había enloquecido, había venido un espíritu que le había causado locura y quería matar a su hermano, David, ¿cierto? Entonces, David con los suyos estaban en una cueva. Saúl llega a esa cueva, ¿cierto? Y entonces los sirvientes de David le dicen, mira, Yahvé lo ha entregado en tus manos, mátalo, ¿cierto? Pero como el hombre entendía cuál era la voluntad de Dios y discernía el asunto, llega él donde Saúl le corta un borde de su capa, ¿cierto? Y lleguemos al versículo, vamos a leer del 11. Está hablando David a Saúl. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Verso 12. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Ese es el juicio que Dios está haciendo en el tiempo presente en medio de nosotros. Juzgue Yahvé entre tú y yo y véngueme de ti, Yahvé, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Versículo 15. Yahvé pues será el juez y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Entonces, la iglesia, hombres y mujeres de Dios,
somos llamados a que podamos ejercer un juicio equitativo. ¿Sí? Hay un caso cuando David le está entregando el reino a Salomón, no recordamos el nombre de la persona, pero le dice así: no dejes sus canas descender al Seol. Así le dice, ¿cierto que sí? Entonces nosotros como iglesia deberíamos tener los sentidos ejercitados para poder entender cómo es el juicio de Dios que quiere establecer en nuestras situaciones, en la iglesia, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones personales, en el mundo. Porque hay veces somos muy rápidos para juzgar, otras veces somos muy lentos para juzgar, ¿cierto? Entonces tenemos el caso de David. Ahora vamos a ver el caso de la iglesia en Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Primera Corintios 6:1, en el capítulo 5 había sucedido ese hecho desastroso que un hermano se acostó con la mujer de su papá. ¿Sí? Pablo por el Espíritu juzga la situación y se ha presentado otro problema. Capítulo 6:1. ¿Osa alguno de vosotros, está hablando a la iglesia, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, los corintios les faltaba sabiduría y madurez espiritual para ellos mismos poder ejercer un juicio en la casa de Dios, equitativamente basado en Dios mismo. Su trono es cetro de equidad, ¿sí? Entonces estaba llevando a los tribunales seculares a los hermanos. No estaban queriendo sufrir un agravio por causa del testimonio del Señor. ¿O no sabéis, preste atención, que los santos han de juzgar el mundo? ¿Cuáles son los santos? La iglesia. Hermano, y si no somos capaces de juzgar un asunto en nuestra casa, ¿cómo cree que vamos a juzgar el mundo? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Otro aspecto que vamos a ver después. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No solamente el mundo, también nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esa vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces Pablo les estaba mostrando a ellos que les faltaba sabiduría para poder ejercer juicio en la casa de Dios, porque tenían los sentidos espirituales atrofiados, no podían discernir qué hacer en esa situación, ¿cierto? ¿Qué hago, Señor, en esta situación? Pues claro, ¿cómo vas a discernir si te pasas todo el día viendo televisión? Puedes discernir los canales y los deportes y todo, pero discernir las cosas espirituales no hay cómo. Hermano, para hacer eso hay que ser espiritual. Y por eso hay tantos problemas en la casa de Dios, porque queremos hacer juicios en la carne. Y por eso dice, no juzguéis para que seas juzgados, ¿no? Hay un caso, ustedes recuerdan Balaam y Balac, ¿cierto? Entonces, como el diablo no obtuvo lo que quería, que era que Balaam maldijere a Israel, se ideó otra manera de que Israel fuera maldito. Entonces le dijo, vea, llévenle las mujeres para que se acuesten con ellas, y esas fornicaciones los van a llevar a adoración de ídolos paganos. ¿Sí? Entonces todos conocemos el contexto en Números 25 cuando sucede eso, y empezó a haber un juicio, una mortandad
en el pueblo de Dios. Y vamos a leer el Salmo 106, hermanos. Salmo 106 y vamos a leer el versículo 18. Salmo 106, disculpe, hermano, versículo 30. Entonces, cuando estaba todo este asunto, los israelitas fornicando con las mujeres de Moab, la escritura muestra que se levantó ¿quién? Finnes. El 30, entonces se levantó Finnes e hizo juicio y se detuvo la plaga. Hermano, volvemos al texto de Hebreos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia. Hermano, cuando se puede establecer juicio justo y equitativo en la casa de Dios es porque la amas. No solamente amar que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Dios es amor. Hay que amar la justicia para que pueda ser establecida, hermano. No es solamente eso. Y cuando se ama la justicia hay un aborrecimiento de lo que Dios aborrece, hermano. No pueden ir de la mano, tienen que desligarse completamente. ¿Has amado la justicia? ¿Quieres que se establezca un juicio justo en tu casa? ¿Gimes cuando no hay justicia en el mundo y en la iglesia? ¿La amas como Dios la ama? Entonces se levantó Finnes, se hizo juicio. ¿Y qué pasó cuando hizo el juicio? Se detuvo la plaga. Amén. Yo pienso que la iglesia en nuestros tiempos está necesitando sabiduría para poder juzgar las cosas en su entorno, hermano. Somos muy ligeros para caminar con Dios y al mismo tiempo queremos ser espirituales. Hermano, para ser espirituales debe haber una separación. Debe haber un renunciamiento, debe haber un precio, hermano. Ninguno de nosotros es espiritual de la noche a la mañana. Eso es un proceso, pero cuesta, hermano. O sea, y el precio es la vida del alma. Sí. Nosotros queremos mantener nuestra alma intacta, sin que le pase nada. No queremos ningún sufrimiento, no queremos ningún quebrantamiento. Pero eso no es lo que Cristo enseñó, hermano. ¿Sí? Y terminemos con un aspecto de un hombre en Primera de Reyes, capítulo 3. Ya vamos terminando, hermanos. Primera de Reyes 3, versículo 9. Salomón, el hombre de paz. Su nombre viene de la raíz hebrea shalom. ¿Para qué quieres servir en la casa de Dios? ¿Para que te vean predicar o para gobernar con juicio en su casa? ¿Ah? ¿Para qué quieres? ¿Para que te vean sirviendo en la alabanza? ¿Sí? ¿O para poder ejercer un juicio con sabiduría y caminar con sabiduría en la casa de Dios? ¿Para qué quieres? ¿Qué te motiva a tu servicio? Y esa es una de las cosas por las cuales Dios nos va a juzgar. Y Señor, ayúdanos a todos nosotros. ¿Qué nos motivó? Tenemos el caso de Salomón. Salomón era un hombre joven para ser rey. Él reconoce su falencia ante el Señor. Y en el versículo 9, Dios le aparece en un sueño. Y el versículo 9, él pide algo, hermanos. Y eso es lo que la iglesia debería pedir urgentemente, hermanos. Cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, hermanos. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Señor, es que yo no sé cómo puedo entrar, cómo puedo salir, soy joven, no sé cómo hacer un juicio en tu casa, Señor. ¿Cómo puedo yo juzgar justamente como juzgas tú? Si no sé, no entiendo. Entonces Salomón no pidió otra cosa más que eso, porque eso es lo que había en nuestro corazón. Eso es lo que había en el corazón de él. Poder juzgar como juzga Dios. Amar la justicia como la ama Dios. ¿Sí? Entonces dice
Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Hermano, ¿será que esto es malo? ¿Será que esto es bueno? El Señor dice que no os améis al mundo, pero ¿será que esto es del mundo, hermano? Y hermano, mira, haz una lista aquí en el tablero y empieza a colocar todo lo que es mundo. Mundo, 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 mundo. Y mírala todos los días. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante de Yahvé, del Señor, ahí debe ser Adonai, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. ¿Qué le dio? Un corazón sabio. Mire la simplicidad que había en Salomón para servir en la casa de Dios. ¿Qué pidió? Sabiduría. Porque era muy joven para entrar y salir, para gobernar el pueblo del Señor, para estar delante de los hermanos, para servir a los hermanos. Entonces, Dios le dio lo que él pidió. Versos siguientes hay un suceso. 2 mujeres vienen con un niño muerto y uno vivo, ¿cierto? ¿Recuerdan? Mira, esta mujer cuando estaba durmiendo se acostó encima de su hijo y lo mató, y el que está vivo es el mío. No, la que se acostó fue ella, mató a su hijo y el vivo es el mío. Bueno, entonces el versículo 24, vamos a mirar. Y ojo, esta sabiduría era natural, no era divina. Ahora tenemos sabiduría divina nosotros. ¿Cuánto mayor razón tenemos para juzgar como Dios juzga? Participantes de la naturaleza divina. Entonces, como Dios le pidió algo y Dios sabía que sí lo quería de verdad, porque hay veces le pedimos cosas al Señor y Dios sabe que eso no es real. Entonces Dios se va, no le da el asunto. Él sabe que no es así, eso no es verdad. Pero cuando sabe que hay algo real, hermano, ahí está. ¿Querías esto? Pues tómalo. Ahora quiero ver qué vas a hacer con eso. ¿Querías tiempo para servirme? Tómalo. Ahora qué vas a hacer con eso, quiero verlo. ¿Querías sabiduría para servirme y juzgar en mi casa? Tómala. Quiero ver qué vas a hacer con ella. Señor Jesús. Ay, Señor, ayúdanos, Señor. Hemos sido muy irresponsables con lo que nos has dado, Señor. Bendito Señor. Y dijo el rey: traedme una espada. Este hombre sí entendió que era sabiduría. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y dad la mitad a la otra. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. ¿Qué quería Salomón con eso? Descubrir los corazones. Salomón, con lo que estaba presentando, quería saber cuál era la madre verdadera, porque la madre verdadera no iba a dejar que el niño muriese, ¿cierto? Y dijo: Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que en él había sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, la iglesia está llamada a juzgar en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque la iglesia va a juzgar en el tiempo futuro. Y si la iglesia no sabe juzgar lo presente, ¿cómo juzgará lo porvenir? ¿Sí? Terminemos ahora sí, hermano, Apocalipsis 20. Todos conocemos el texto, ¿cierto? Apocalipsis 20, empezando el milenio, cuando el diablo es encerrado en el abismo, le colocan un sello. No, es escatología, pero no vamos a hablar del milenio y todas estas cosas, pero sí tiene que ver con los tiempos por venir.
Entonces póngale cuidado. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. Preste atención, hermanos, a la palabra. ¿Quiénes se sentaron sobre ellos? Los que recibieron facultad de juzgar. Literalmente el griego dice, le fue dado juicio. Pregunta, esto es resurrección. Lo que estamos viendo acá es la resurrección de los creyentes en el milenio, cuando empiece. ¿Cuándo adquirieron la facultad para juzgar? Cuando estaban vivos. Cuando estaban en la era de la iglesia. Ellos por el Espíritu, porque la vida de Cristo dejaron que abundara y sabían discernir y sabían ejercer juicio. Entonces, como saben ejercer juicio, el Señor los coloca en un trono para que juzguen juntamente con Él. ¿No dice la Escritura que acabamos de leer? ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si no somos capaces de juzgar las cosas pequeñas en nuestra casa, ¿cómo cree que vamos a juzgar el mundo? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Podían juzgar juntamente con Dios. Discernían entre lo bueno y lo malo, lo espiritual y lo natural, lo psíquico y lo neumático, lo que provenía de Dios y lo que no provenía de Dios. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Obviamente está hablando del inicio del milenio, en la resurrección, ¿cierto? Entonces, la iglesia es llamada a hacer lo que es Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y hay cosas que nosotros podemos hacer que Dios nos las dio para reproducirlas, ¿sí? Una de ellas es ejercer un juicio justo, ¿sí? Porque eso es lo que estamos mirando. Terminemos con Job. (34:17). Entonces, ahora, con esta introducción, Dios mediante, entonces, en las próximas reuniones, vamos a ver entonces los juicios y los juicios que Dios va a hacer, hermano, ¿sí? Y debemos entender nosotros estas cosas porque nosotros vamos a estar ahí, hermano. La iglesia va a estar ahí. Debes saber qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Dios de antemano lo dio para que lo conociésemos. La Escritura revela que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Incluso las genealogías. Que cuando llegamos a las genealogías, hijo de tal, ahí no pasémosla, esta está mejor, ¿cierto? Hermano, ahí hay revelación del Señor, incluso en las genealogías. Mira lo que dice las genealogías. Vivió, engendró y murió. La otra genealogía vivió, pero no dice que murió. Ahí el Señor está hablando, dando testimonio del Hijo de Dios, incluso en eso, hermano. Job 34, versículo 17, la parte A. ¿Gobernará el que aborrece el juicio? Si no lo amas, no gobiernas, hermano. Sí, ¿cómo dice la textual, hermano? ¿Podrá juzgar el que aborrece la justicia? Amén. ¿Cómo pretendes juzgar si eres injusto? ¿Cómo pretendes juzgar si ni siquiera amas la justicia? Para poder ejercer un juicio hay que amarla, como el Señor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Se me entiende? O sea, no puedes no aborrecer la maldad y no puedes amar la justicia. Para que ames la justicia, debes aborrecer la maldad, y cuando amas la justicia, estableces un juicio justo, hermano. ¿Se me entiendes? ¿Gobernará el que aborrece el juicio? No podrá, hermano. Y la iglesia está llamada toda a gobernar. Todos los santos sobre la faz de la tierra son llamados a gobernar. Pero lastimosamente por la Biblia sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque hay algunos que no lo van a hacer. Y que el Señor nos ayude. Dios empieza en Apocalipsis hablándole a las iglesias.
El que tenga oído, oiga lo que dice a las iglesias. Pero termina hablándole a los vencedores. El que venciere, ¿cierto? Porque Dios sabe también con quién está tratando, hermano. Que el Señor nos dé temor de Él, hermano. Que nos dé temor y amor por Él. No solo temor, sino amor por Él. Dios mediante, entonces, en las próximas reuniones vamos a continuar con todos los juicios. Y uno de los juicios que sabemos que nos va a interesar más es el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y otro, el juicio del trono blanco. Que el Señor nos ayude, ¿no? Vamos a orar, hermanos.